En este momento, el doctor Víctor Germán Sánchez Arias presentará un recuento de los trabajos del seminario. Doctor Víctor Germán Sánchez Arias, egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM con el título de Ingeniero Mecánico Electricista en el área de Control, Comunicaciones y Electrónica, maestro en Ciencias de la Computación del Instituto de Investigación en Matemáticas Aplicadas y Sistemas IMAS de la UNAM. Obtuvo el diploma de Estudios Avanzados DEA del Instituto Politécnico Nacional de Grenoble, de Francia, y el doctorado en Ingeniería de Informática del Instituto de Matemáticas Aplicadas de Grenoble, también del Instituto Politécnico de Grenoble. Cuenta con una amplia experiencia como profesor de licenciatura y de maestría en diferentes instituciones educativas, entre las que se cuentan la Facultad de Ingeniería del UNAM, el posgrado del ITSM Campus Morelos, el ITAM, el IMAS UNAM, la Universidad Veracruzana y el Laboratorio Nacional de Informática Avanzada AC Lanian. Por favor, doctor. Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer un recuento de lo que hemos hecho. Pueden ser pues, números, numerología. Yo creo que es más que decir cuántas cosas se produjeron cantidades. Yo creo que acá lo importante, al habernos planteado este problema, es decir, ¿qué es la educación mediada por tecnología?, fue lo que nos permitió darnos cuenta de la tarea enorme que nos estamos planteando. Entonces voy a presentar más o menos, sobre todo los aportes desde ese punto de vista metodológico que nos permitió plantearnos esta pregunta en un sentido más amplio, partiendo precisamente de como ya lo mencionamos, de la práctica. Fue un grupo que dijo, bueno, ¿qué pasa con la educación? Algo no está funcionando. Y particularmente pues hablamos de la educación mediada por tecnología. Y con gente que enfrentaba en la vida diaria el problema de la tecnología. Entonces había cosas que no respondían precisamente a los objetivos de los cursos que teníamos. Entonces, esto fue el origen, y creo que eso también es uno de los aportes, porque no solamente fue algo como una problemática que nos planteamos de manera abstracta, sino que fue de una cuestión de la vida práctica. Porque efectivamente había diferentes elementos en las partes tecnológicas, y sobre todo este avance tan rápido y tan impresionante de las tecnologías, que teníamos que mezclarnos con la educación. Esta simple primera pregunta que nos hicimos de qué era esto, pues nos llevó a decir, bueno, podríamos decir, pues tiene que ver algo con pedagogía, tiene que ver algo con tecnología, o tal vez tiene que ver con otras cosas más de este problema, porque queríamos abordarlo de una manera pues, lo más amplia posible. Quizás una de las primeras que se antojan precisamente buscando estos fundamentos era una visión epistemológica. No era una cuestión solamente operativa y que habría que implementar, por un lado, por una problemática real, ¿no?, de la UNAM, de dar la educación a nivel nacional, teniendo los problemas de educación y de la falta de educación para pues muchos de los jóvenes que tendrían derecho a esa educación. Esa es, digamos, la gran problemática. La pregunta sería, ¿la tecnología podría resolver este problema de educación, de rezago, de falta de educación? De hecho, los programas a distancia lo plantearon así. O sea, dijeron, pues, llevemos la universidad a distancia y vamos a poder dar mayor educación, mayor cobertura a esta problemática. Entonces, ya, bajo esta problemática realmente concreta y nacional, fue cuando empezamos a entender las posibles soluciones, no una solución, o sea, no hablamos de una solución, para dar respuesta a esta problemática. Pero antes faltaba, como primera etapa, fue la comprensión de la problemática. Yo creo que también finalmente algo que tenemos que ver cuando hablamos acá de tecnología y que nos lleva a la tecnología, que finalmente, al final, somos sociedades, somos personas que debemos educar. O sea, no es algo como puramente la tecnología en sí, sino que finalmente el proceso educativo al final se da en personas, no se da con toda esta gama o variedad de dispositivos y de tecnología que está ahí.
Entonces con eso creamos el proyecto, o sea, y también este primer problema que nos planteamos, que era casi de orden así como práctico, como que mejoramos nuestros cursos, lo fuimos evolucionando y lo sometimos a un proyecto PAPIME. El proyecto PAPIME tiene como objetivo, pues, sobre todo en la formación, o sea, estaba orientada a la formación. Y digamos que en un sentido y en un principio, dado también el lineamiento del proyecto, es cómo mejorar la formación dentro de la universidad, ahora sí que dentro de los parámetros y de lo que nos ofrece la universidad en sus programas para mejorar. Sin embargo, aunque está enmarcado en la cuestión de formación, al estar haciendo la reflexión nos lleva también a que es un problema más allá de dar una solución como en este marco que estamos, en este universo que es la UNAM. O sea, al abrirlo, al darnos cuenta de la complejidad, va más que formación, o sea, hubo una reflexión, y lo que planteaba también en ese sentido de encontrar otras propuestas, también a investigar. Esto lo digo porque hemos tenido una dificultad, o sea, por un lado podría ser un proyecto PAPIME, que es más orientado a la investigación, o un proyecto más orientado a la formación, y tuvimos como ese conflicto dado la forma en que se evaluaron los proyectos. Yo creo que en este caso también, de alguna manera, ahorita lo comento, la forma en que fuimos, digamos, apropiándonos de este nuevo conocimiento para entender el problema, también fue una formación. Fue una formación, una autoformación, una formación en red, una formación donde compartimos inteligencias y compartimos conocimiento y experiencias. Esto es lo que, el carácter, digamos, la primera cosa que pudimos encontrar entre formación e investigación. En fin, bueno, pues escogimos algunas, porque, no sé, a un sociólogo se preocupa por la educación, desde su marco de la educación, pues él va a plantear, y nos interesaba escuchar también, por ejemplo, una visión que saliera de la pedagogía y la tecnología, porque si quisiéramos contribuir al problema de la educación, pues finalmente también tiene que ver con problemas sociales, por ejemplo. Pero igual también el psicólogo también tiene algo que decir, el pedagogo tiene algo que decir, y fue bajo este esquema que empezamos. El otro que considero que fue también muy interesante, y esto fue porque Hilda insistió, bueno, y las personas, cómo lo viven, cómo lo están sintiendo, está pasando algo también en ellos, sobre todo en esta tecnología que nos va cambiando la forma de comunicar y que precisamente no impacta en las formas de comunicación que se da aquí en la universidad. También era un elemento. Entonces, cada de estas visiones efectivamente tienen su propio marco, tienen su propia cultura, como lo estamos nombrando, pero finalmente esto en la realidad, en la UNAM y en cualquier momento, siempre están presentes. Está presente la cuestión social, está presente los estilos propios o las teorías propias que se tenían, y siempre ha estado. Y que de alguna manera aquí en la UNAM pues dio un resultado, por eso estamos acá, o sea, somos profesionistas que salimos de esa área y que como quiera que sea, con cualquier teoría, pues tenemos un cierto dominio de una área y hemos elaborado y hemos adquirido un conocimiento. Y efectivamente, como el problema era bastante grande y pues hay diferentes áreas de la universidad que están abordando el mismo problema desde diferentes perspectivas, ¿no? La de GETIC, su preocupación es que tiene que sacar ya los programas, ya tiene la presión de dar respuesta a problemas muy concretos de educación que se plantean a la universidad y al país. De alguna manera también la de GETIC dentro de la UNAM acercándonos a la tecnología, y por ejemplo el CECADET más bien en una reflexión y en una investigación, no necesariamente con la presión que tiene la CUAC, por ejemplo. Cuando llegué, no, es que tenemos que dar cursos, tenemos tecnología y ya, o sea, hay que empezar, ¿no? En esta dinámica de hacer, pero también de empezar a reflexionar sobre otras experiencias.
Entonces acá lo que hemos tratado, o sea, es precisamente, y es trabajarlo en grupos de comunidades, hay de investigadores y expertos, comunidades de docentes y las comunidades de estudiantes, en una visión también de reflexión y práctica. No vamos a lograr ahorita ni lo podríamos hacer como la solución, pero en esta misma reflexión y podemos ir adelantando o viendo con ciertas propuestas que a lo mejor no lo son, no son las propuestas definitivas en la práctica. Incluso ha habido una evolución en los que somos aquí, los que pertenecemos a este grupo aquí de la COED. Ya no empezamos, ya no damos los mismos cursos de la misma manera. Ya ha habido como un cambio, algo que nos ha permitido abrirnos y a empezar a entender con los diferentes elementos que cada visión nos aportaba, como que, por ejemplo, no sé, el diseño y comunicación era un área que se consideraba como muy secundaria. Y cuando Horacio dice, no, es algo que tiene que ver incluso con la cognición. Entonces ahí nos empieza a caer como el 20, ¿no? No solamente es ponerlo bonito, cuando uno pensaba así, que yo llamaba a los de diseño, póngame bonito a mi curso. Eso es lo de menos finalmente del diseño y la comunicación. Entonces ha habido una forma diferente, o vamos empezando a integrar otros elementos que por nuestra misma disciplina nos enfocaba solamente sobre verlo desde esa perspectiva. Entonces fue así como empezamos, o sea, cómo combinar toda esta reflexión, y empezando con esa diversidad de comunidades, y también juntando la cuestión presencial y los espacios virtuales. No todo se da en la tecnología, en la virtualidad, también se da en la presencialidad. Y tenía efectos diferentes, ¿no? Yo creo que estas mesas de trabajo fueron muy interesantes. Esa experiencia de ponerse a sentar y pasar de nuestra cultura de trabajo, de disciplina, de ponerse enfrente de otras disciplinas. Y ahí efectivamente encontramos diferentes culturas. Y me recuerdo, por ejemplo, a veces venía así como el super experto, él dictaba su verdad y se acabó, ¿no? El saber escuchar entre las diferentes disciplinas, yo creo que eso nos permitió tener más elementos para poder comprender mejor. Eso también es uno de los aportes, digamos, que fuimos consolidando en nuestra metodología. Acá están los meses de trabajo, se daban las conferencias, nos hicimos allá lo que se había dicho y nos había inquietado, y generalmente se planteaban problemas, pues resultaban más problemas o nuevas preguntas que teníamos que discutir. Las conferencias, que eran conferencias que se hacían aquí y por videoconferencia. Entonces la forma en que fuimos trabajando, es decir, esa visión, la presentación, como ahorita, ¿no? Por ejemplo, acá yo creo que nos quedan así como elementos que nos dejan ahí, que podemos decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero nos dejan una duda en lo que estamos planteando. Entonces eso, generalmente pasaba eso cuando hay conferencias, uno dice, sí, pero ya después nos vamos y ya, ahí termina. Entonces lo que hicimos acá fueron en las mesas, en estas mesas de trabajo donde se ahonda la problemática y se genera más información, conocimiento, referencias, etcétera, que después con grupos de trabajo esa base de discusiones se retoma, y es un material que lo utilizamos para poder entender un poco mejor, ya sea una visión o el intento de poder integrarlas. Y acá, o sea, lo fundamental, lo que empezamos a hacer es ir creando esta base de información, conocimiento, y sobre la base de una construcción social, de una construcción colectiva. Finalmente yo creo que lo individual y lo colectivo siempre ha existido, incluso se aprende así, pero acá le estamos dando como ese sustento, porque generalmente en el trabajo individual, pues yo tengo mi conocimiento, lo tengo, y de vez en cuando se lo comunico a otro individualmente, o etcétera, lo expongo. Pero acá estamos construyendo precisamente en esa colectividad. Va en el sentido de una construcción social, o va en el sentido de una inteligencia colectiva sin poderlo
fundamental todavía como una nueva teoría, pero sí llevándolo en la práctica. Y también igual, o sea, cuando empezamos, nosotros nos fuimos construyendo nuestras propias formas de trabajo. Por ejemplo, empezamos con talleres. Cuando tuvimos toda esta fuente de información y conocimiento, ¿qué hacemos con ella? O sea, ¿cómo podemos manejarla? Y ahí nos ideamos un taller que lo hicimos conjuntamente con Marilena Chan, con la Universidad de Guadalajara, sobre conceptualizar y hacer análisis del discurso para poder ir en estos grupos de análisis, poder ir rescatando o bien tratando de comprender esta información. Acá me está poniendo algo que se introdujo como una metodología que nos trajo Miguel Ángel, de alguien que hace inteligencia social, como una forma, porque acá cuando empezamos, o sea, en fin, ya podíamos como empezar a analizar lo que habíamos visto en las mesas, en estos grupos de análisis, pero podría ser como un compendio de muchos elementos que se habían identificado. Pero bajo otra metodología que es de patrón, que es una forma de tratar de presentar un problema y cómo con diferentes visiones se da una respuesta a esa problemática, que también puede ser como muy general, nos permitió darle un sentido sobre problemas, ¿no? Sobre problemas después de este gran análisis. Igual también algo que dijimos, ¿cómo podemos, o sea, hacia dónde podríamos ir? Esa pregunta, ¿no? La taller de la perspectiva, de lo que se tiene, de dónde estamos y a dónde quisiéramos ir de acuerdo a las tendencias. Igual acá tampoco nada se puede asegurar, o sea, uno puede hacer una perspectiva y se ha hecho mucha perspectiva y finalmente tampoco los escenarios que uno se plantea se dan. Pero este ejercicio de perspectiva, de identificar de cada visión cuáles son los elementos que nos tendríamos que tomar en cuenta, dado a las tendencias tecnológicas, las tendencias incluso conceptuales que están dando, a dónde podríamos ir. Y de perspectiva, pues lo organizamos, finalmente el taller nos lo dio Alma, también con Axel Idriksson y con Guillermina Baena. O sea, nos fuimos dando elementos, e igual, o sea, cada visión es su propia cultura incluso, o sea, pero nos iba dando más elementos, y finalmente en la parte de poder cómo ver y cómo cambiar la problemática, no de las problemáticas que vivimos, sino verlas de otra manera, fue a través del taller de complejidad, y es el que estamos tomando ahorita. Finalmente, como resultados, o sea, de todo esto, yo creo que uno de los resultados que me parecen como muy importantes es que formamos comunidades diferentes, ¿sí? Tantas de práctica como de reflexión, y quisiéramos ir como profundizando para ir agrandando este conocimiento colectivo. Entonces tenemos las comunidades, nos diseñamos plataformas. O sea, tuvimos que hacernos plataformas para estas metodologías que desarrollamos, que nos dieran el soporte. Y bueno, sacamos unos cuadernillos, un libro, que está otro libro, tenemos las conferencias que están ahí, y incluso hasta se empezaron a hacer algunos cursos, un curso que en base a esta problemática. Y volviendo otra vez a la cuestión de la formación, por ejemplo, que el PATIME nos exigía que fuera un programa de formación. En sí también es un programa de formación y autoformación mucho más participativa que la que podríamos tener. O sea, cuando yo me voy a una disciplina o doy una clase de mi disciplina y trato de que mis estudiantes tengan ese conocimiento, acá lo hemos construido de esta manera. En las conferencias como ahorita pueden venir cualquiera y se va. Nos vamos a una mesa. También los que están aquí, o alguien nuevo que venga, participa en ese momento. No nos necesitamos que estén todo el tiempo, sino que también permite que la gente que circule con los tiempos y los compromisos que tenga también participe.
y participa ahí, y a veces ha habido mesas que solamente hay alguien que participó en esa mesa, pero aportó realmente una gran reflexión que nos enriqueció en cuanto a lo que estamos buscando. Y después los análisis, los grupos de análisis ya son grupos como que son más constantes, ¿sí? que van profundizando y son los que van a producir al final, digamos, ya algo más elaborado, ¿no? Que puede ser desde una práctica o el principio tal vez de formalizar algunas de las visiones que hemos identificado, o tal vez buscar también una relación con algunas de las visiones que podemos encontrar una relación. En fin, esto es una formación, nos autoformamos. Y de verdad yo puedo decir que todos los que hemos estado participando ya de manera como más directa, o sea, ya no hablamos tanto de una manera disciplinaria, al menos. Ya podemos hablar, y yo creo que acá la gran importancia, o sea, uno de los elementos que consideramos que es fundamental para el trabajo en red es esa apertura, el tener la apertura de poder, de escuchar para lograr algo mejor. Desde luego, no es ni algo definitivo, no podemos decir, vamos a hacer el modelo, no tiene ni sentido. Entonces, ¿qué es lo que sigue, no? O sea, yo creo que en esta etapa fue la parte de tratar de comprender y ver el tamaño del problema que nos estábamos planteando, ¿sí? Y esto, pues nos llevó al seminario, que digamos que damos en esta primera etapa ese término, y que pensamos en otro, en donde ahí lo que estamos planteando, incluso educar en la complejidad, que también puede ser muy enorme, pero es ya verlo desde otra manera. O sea, ya no en el marco del universo que veíamos en la UNAM, de nuestras disciplinas, planteárnoslo de otra manera. Es la idea. Y acá hemos combinado dos elementos de la complejidad, que también son culturas diferentes y que cuesta trabajo ligarlas, ¿no? Por ejemplo, la ciencia de la complejidad es la complejidad dura, ¿sí? Es el dato fundamental. Y por otro lado está también el pensamiento complejo, que es el de Morán, es la complejidad desde lo social, que incluso no se ve muy bien entre ellos. Por ejemplo, una vez cuando invitamos acá a un experto y le dijimos, y la complejidad de Morán, dice, no, eso no me digan, eso es subjetivo, no tiene nada que ver, no se puede medir, por lo tanto no entra en esta, no puede entrar en este marco, ¿no? Igual, si vamos al pensamiento complejo de estilo Morán o a todo lo que tiene que ver con la parte social, también ven con cierto recelo todo lo que tenga que ver con la complejidad dura que tenemos, ¿no? Entonces, este es el recuento ahí, que ponemos, acá tenemos una presentación de números. ¿Dónde está? Hay un precio por acá. Acá van a hacer la numeralía. Ese es el proyecto, la PYME. 38 conferencias, 24 mesas de trabajo, 2 foros, 1028 asistentes a conferencias hemos tenido, 370 asistentes a mesas de trabajo, y finalmente tuvimos participación de 30 dependencias de la UNAM y externas, principalmente el núcleo que mencioné, es el núcleo, ¿no? Pero vinieron de otras instituciones y también nos aportaron desde sus universos o de sus culturas. Por ejemplo, las que vienen de las universidades privadas se plantean de otra manera también la educación, pero también nos aportan en esta para compartir una visión, 11 carteles en difusión y extensión,
30 ponencias, participamos en eventos académicos, llevando nuestros primeros resultados de estas reflexiones, 5 cuadernillos, 9 memorias, 5 capítulos de libro y un libro que estamos por terminar. A ver, creo que ahí termina todo. Un taller en un congreso, incluso fuimos a un congreso donde, este es el Congreso de Transformación Educativa, que lo presentamos también en este sentido, de cómo una manera diferente de formar a través de la transdisciplinaridad en este discurso, en esta forma de hacerlo. Incluso, por ejemplo, en un Virtual Educa propusimos un tema así al público que se escribiera, por ejemplo, complejidad. ¿Qué entienden por complejidad? Alguien dice algo de complejidad, se les plantea un problema y los que tuvieron que participar ahí tenían que decir algo de la complejidad y se les plantearon los problemas y dieron una respuesta en esa discusión, y ahí usamos precisamente la tecnología de patrones. A ver, esto cómo lo ven, cómo lo podrían resolver. Fue muy interesante esa discusión, esa generación a partir de incluso de un concepto o de una palabra que no es no se ha profundizado, pero algo siempre se tiene que decir. Y hay gente que no solamente porque lo ha escuchado, sino gente que finalmente también ha trabajado y que aporta bastante desde su área. 8 eventos de formación, estamos hablando de esto. 7 talleres, un seminario con 228 participantes. Una plataforma, las plataformas que hemos hecho. O sea, nos hicimos una plataforma y acá finalmente la importancia de la memoria, ¿no? De lo que hemos dicho acá. Por ejemplo, están todas las grabaciones, estaban los trabajos de mesa, y empezamos a crear una base de mapas conceptuales que nos permitan empezar a organizar, y una base de patrones que tenemos como producto de las discusiones y de los análisis. En fin, o sea, esto es... Tampoco no hemos por lo pronto planteado una nueva, o sea, podemos identificar que sí, efectivamente hay que plantear alguna nueva teoría. No las hemos desarrollado, estamos planteando. No estamos planteando estamos identificando problemáticas que creemos que consideramos importantes para poderlos empezar a trabajar. Y que ese es el propósito, pues, del segundo seminario, que lo llamamos Educar desde la complejidad, y que con la inauguración, cuando estuvo el doctor Francisco, cuando estuvo también Felipe Bracho y estuvo Fernando Gamboa, ya como más, aunque bueno, él vino en representación del director del CECADET, donde la dirección tiene cierta visión o tiene ciertas problemáticas que le interesan y que a veces están separadas. Por ejemplo, acá la web marca ciertos lineamientos, por acá estamos en una reflexión que no concuerda. Entonces lo que quedamos es para reorganizar el siguiente seminario, es a ver cuáles son las problemáticas que nos están planteando, cuáles son sus lineamientos, y que tengamos esa como retroalimentación de lo que los directivos están previendo o planeando, o ya lo tienen en sus planes con respecto a nuestras reflexiones. Entonces esto es precisamente lo que haremos en la segunda sesión. Sacaremos el programa, y en esta primera estamos invitados todos los que participamos y que tenemos algo que decir en cuanto nos planteen como problemáticas específicas, en este caso la CUAED o el CECADET o la DGPIC, que están preocupados para resolver problemas como muy concretos, qué es lo que tendremos que decir. Bueno, esto es más o menos lo que yo quería resumir en los resultados. Y ahora lo que vamos a hacer, pues las visiones vamos a dar, ¿ya no? Sí. Vamos, es que dije ya, ¿no? Muy rápidamente, cuál es el punto o lo que nos tienen que decir como fundamental de cada área descubierto en cuanto a su reflexión.